Y diversas han sido las reacciones y críticas luego de la penúltima cuenta pública de la presidenta Bachelet. Una jornada que además estuvo marcada por la muerte de un guardia municipal y la discusión de trasladar la cuenta pública a Santiago. Para conversar sobre todos estos temas nos encontramos con el secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Bárbara. Mario, partimos primero por la evaluación del discurso. ¿Cómo lo ven ustedes? Precisamente también respecto a que algunos dijeron que era un discurso más moderado, que no tuvo anuncio y que ya es concretar lo que partió el primer tiempo del gobierno. Yo creo que la presidenta perdió la oportunidad de hacer anuncios que son necesarios. No es que uno quiera escuchar ciertas cosas porque sí. Evidentemente, cuando uno se encuentra con que en la encuesta de la Universidad de Chile, solo en la región metropolitana 100.000 personas perdieron el trabajo entre una muestra y otra, es evidente que hay que hacer anuncios pro empleo y no hay ninguno. La presidenta evalúa muy bien el plan, los planes de capacitación del Ministerio del Trabajo, entre ellos el Más Capaz, y es evidente que el plan Más Capaz, que es la estrella, es muy bueno para tiempos normales, pero en este tipo de situaciones no es lo que se necesita. Un solo ejemplo para el espectador que probablemente no lo sepa. El programa Más Capaz no permite que un hombre mayor de 29 años, o sea, una persona, un hombre de 30, 32, no puede capacitarse en ese programa. Y la verdad es que uno no se le pasa por la cabeza ese tipo de restricciones cuando se producen situaciones complejas como la que estamos viviendo hoy. Lo mismo sucede con el frenazo a la construcción, en gran medida responsabilidad de la implementación de la reforma tributaria con el impuesto especial que se le aplica a las viviendas nuevas. Entonces, uno hubiera esperado anuncios concretos. En materia, y lo acaba de decir Fuad Chahín en tu entrevista, en materia del conflicto de la Araucanía, cero comentario de la presidenta. No merece preocupación. La presidenta no ha ido a enfrentar el problema a la zona, el ministro Burgos ha hecho un esfuerzo y han quedado de anunciar cuál es la solución. Renovación Nacional hizo una propuesta maciza, no solo completa, bien maciza, el senador Espina y el senador José García, y ni siquiera se nos ha respondido. Entonces, yo creo que son muchas las áreas donde la presidenta quedó al debe en cuanto a anuncios. Y lo otro, estas son cuentas. Uno hubiera esperado un reconocimiento de que hubo errores en las anteriores. Por ejemplo, la presidenta habla de los hospitales y hace nuevamente otro anuncio sobre los hospitales, sin decir, por último, sabe que nos habíamos comprometido con una cantidad, no pudimos. No se pudo, no porque no haya recursos, eso hay que decírselo a la gente. Es un problema ideológico. La nueva mayoría, o un importante sector de la nueva mayoría, prefiere que no haya hospitales a que estos hospitales se construyan concesionados. Y lo mismo pasa con las becas, con la gratuidad para los estudiantes. Nuevamente incorpora la presidenta a los centros de formación técnica y a los institutos profesionales. Digo nuevamente porque la cuenta del año pasado también los incorporó y no hubo gratuidad para ellos. Entonces, volver a nombrarlos y sin aludir al menos y que mira, el año pasado ya lo habíamos anunciado, no se pudo, ahora sí, lamento que no hayamos podido. Una frasecita chiquitita que demuestre un poco de conciencia de que este gobierno ha hecho mucho anuncio que no se ha logrado concretar y que obviamente genera expectativa en la ciudadanía. Y respecto también a quizás los recados que mandó la oposición se mandó frases como no es un gobierno populista, que son reformas responsables. Respecto también a la reforma educacional, dice, para los profetas del caos, finalmente sí se lograron incorporar más de 700 establecimientos. Y respecto al proceso constituyente en específico, Mario, cuando dice que quien se margina no solo se queda bajo el carro de la historia, sino que le resta valor a sus ideas. ¿Cómo lo ven ustedes? Miren, en materia educacional todavía no sabemos el impacto que va a haber con la reforma en materia de colegio particular subvencionado. Recién a final de este año empieza a regir el reglamento, así que la presidenta yo le recomendaría que no cante victoria. Luego, en materia de reforma laboral, es evidente que la reforma también tiene que ver un poco con el frenazo a la contratación de mano de obra. El gobierno no hace un mea culpa de lo que pasa en ese proceso, pero además no se pronuncia respecto a cómo lo va a solucionar, porque el veto que está anunciado hasta el minuto y que se ingresó es un veto de revancha, es un veto que no tiene que ver con la resolución del Tribunal Constitucional, es un veto que busca devolverle la mano como revancha, y eso lo dicen parlamentarios de la nueva mayoría al empleador, al empresariado. ¿Por qué? Porque lo que busca es eliminar los acuerdos que había en materia de establecer ciertas flexibilidades concordadas entre trabajadores y empleadores. Entonces, en materia laboral, yo creo que el gobierno está al debe y no hable de catastrofista, porque las 100.000 personas que están cesantes de entre una encuesta y otra de la Universidad de Chile no es un invento nuestro, es una realidad. Y si eso les parece poco, yo lo encuentro lamentable. El gobierno del presidente Piñera logró
crear 1 millón de empleos. La misma gente de la nueva mayoría nos dijo que no se podía crear 1 millón de empleos y se demostró que sí era posible. Ellos ahora con 100.000 personas cesantes solo en Santiago adicionales no se han pronunciado. Y respecto al proceso constituyente, bueno, nosotros somos el único sector que tiene una propuesta concreta. Yo le diría a la presidenta, perdón, presidenta, con mucho respeto, pero el único que ha presentado algo concreto y bastante contundente es Chile Vamos. Chile Vamos tiene una propuesta que entregamos la semana pasada. ¿Dónde vamos a difundir la propuesta? Hay una discusión que ya entiendo se zanjó. Los partidos y el Chile Vamos no corresponde que participen institucionalmente, por eso yo he dicho que se trata de una disyuntiva absolutamente artificial. Fue un autogol el haber centrado la discusión en eso y que por lo menos en Renovación Nacional la directiva presentó una propuesta a la Comisión Política que fue aprobada íntegramente. Así que nosotros estamos satisfechos de la directiva del partido porque se aprobó una crítica muy profunda a lo que es el proceso que está llevando el gobierno, porque creemos que tiene muchos vicios, pero al mismo tiempo la libertad para nuestros dirigentes a participar. En lo que a mí respecta, yo creo que debemos participar en todos los escenarios, defender nuestras ideas en todos los escenarios. No estoy de acuerdo con esto de creer que porque nos restamos los que estamos en política vamos a echar abajo un proceso en donde ya están las iglesias, ya están los gremios, ya están una serie de organizaciones que están validando el proceso. Yo creo que lo mejor es dar la pelea adentro, pero es legítimo quienes quieren restarse y cada uno verá dónde defiende. Mario, respecto a otro tema, y bueno, tiene relación con la cuenta pública, pero quizás la otra cara que fue las manifestaciones y también la muerte finalmente de este guardia municipal. ¿Cómo lo ven ustedes? Ayer yo veía también las discusiones que se daban en las redes sociales, especialmente en Twitter, en el que decían la ley llamada encapuchados, ley Hinspeter, no se aprobó en ese entonces, se podría haber evitado, se vuelve a nombrar la agenda corta, mientras que por otro lado la bancada estudiantil, los dirigentes dicen que esto responde a delincuentes, que las manifestaciones estudiantiles nunca y el movimiento estudiantil nunca ha llamado a hacer este tipo de daños. Cuando el movimiento estudiantil en años recientes ha validado el extremar la lucha en la calle, la verdad que nunca ha sido preciso a qué se refiere. Y cuando ellos son los que convocan este tipo de marchas, en donde siempre se producen este tipo de desmanes, yo creo que deberían hacer un alto y al menos condenar con nombre y apellido lo que está pasando aquí. Porque estas condenas genéricas que hacen algunos ex dirigentes estudiantiles son vacías, absolutamente vacías. Aquí en Chile tenemos ejemplos de marchas multitudinarias en donde nunca se han producido desmanes. Doy el ejemplo del móvil, lo saco siempre, 80.000 personas, 100.000 personas en la Alameda, cero desmán, cero. Sin embargo, en las marchas de los estudiantes siempre terminamos de la misma manera. A mí no me vengan con el cuento de que son infiltrados, son parte de esa marcha, son parte de esa manifestación, no son gente ajena que a último minuto se les colgó. Pero no un grupo organizado, infiltrado, como decía, por ejemplo, hoy día el presidente del Colegio de Profesores. Yo no veo que sea un grupo infiltrado, organizado de todas maneras. Son grupos organizados, yo solidarizo absolutamente con Carabineros. Porque esta gente cuando le tira una bomba molotov a un carabinero lo que quiere es matar a ese carabinero, es producirle lesiones lo más graves posible. Estos infames, perdóneme la expresión, fueron capaces ayer de apedrear a los bomberos cuando estaban tratando de hacer su trabajo. O sea, este tipo de personas que no tienen ningún respeto por la vida de otro, son personas que deben ser, como sociedad, enfrentados de manera enérgica. Y yo creo que ahí es donde ha faltado pantalones, por ejemplo, en la nueva mayoría que se opuso a lo que usted señalaba como ley Hinspeter, que era la posibilidad de controlar de mejor manera estos encapuchados. Hoy día los carabineros cada vez le quitan más las atribuciones y las herramientas. Usted ve lugares en cualquier país desarrollado, en Europa, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos. Quizás Estados Unidos, dejémoslo al lado porque tiene situaciones bien particulares en cada lugar, pero Francia, Alemania, etcétera, los métodos disuasivos que tienen las policías son muy distintos a los que están cada vez restringiéndole más a los carabineros. Y finalmente lo que sucede es que tú sacas policías, primero arriesgando su vida, y en segundo lugar que son siempre los objetos de crítica por parte de organizaciones que uno ve que cuando se trata de los encapuchados, como por ejemplo los observadores de derechos humanos, terminan haciéndole nanay al encapuchado al final de la marcha. Entonces la verdad es que el gobierno tiene que dar una señal concreta. La declaración del general director es muy dura, la de ayer, y que él lee bien esa declaración. Él está diciendo por las claras, yo me limito a lo que leí en la declaración, está diciendo por las claras que Carabineros anunció que esto iba a pasar y le traspasa cierto nivel de responsabilidad a la autoridad administrativa. La autoridad administrativa, el gobernador y el intendente, Mario, se tienen que pronunciar. A esta discusión que se ha dado de cambiar el lugar, cambiar la fecha, trasladarlo a Santiago, el discurso, ¿vale la pena esta discusión para evitar este tipo de manifestaciones? Son, bueno, dos situaciones distintas.
el cambio de fecha tiene que ver con respetar el Día de las Glorias Navales. Es un día extraordinariamente importante para Chile, es un día en donde se conmemora uno de los hitos más importantes probablemente de nuestra historia de los últimos 200 años, y por lo tanto mezclarlo con la cuenta pública en donde el presidente o presidenta, y a mí me tocó estar como subsecretario, muchas veces llega corriendo a un acto tan importante que tú no le puedes correr la hora, porque tiene que ver directamente con el horario en donde se produce el combate naval de Iquique y el hundimiento del buque Esmeralda. Por lo tanto, mezclar las dos cosas me parece un error y deberíamos cambiar la fecha. Ahora, respecto de cambiar el lugar, yo entiendo al alcalde de Valparaíso, solidarizo también con el alcalde Castro de Valparaíso, porque el alcalde hizo la denuncia oportunamente, pidió que se tomaran las medidas, hizo la solicitud de que no se autorizara esto porque sabía lo que se venía. El alcalde Castro fue ninguneado por muchas personas durante la semana por esta petición y resulta que no solo tenía razón, sino que uno de los principales afectados es el municipio y un trabajador inocente de este municipio muere a manos de estos desalmados. Mario, entonces, yo solo señalar que si lo cambias de lugar, no solucionas el problema. Sí. El problema es cómo enfrentas decididamente a estos encapuchados que son parte integrante de estas manifestaciones. Por último y bien cortito, en el ámbito político, hoy día Raúl Alcaíno, exalcalde de Santiago, dice que Toa es ganable, ojalá con una figura pública por parte de la oposición. ¿Cómo lo ven ustedes, considerando que Cecilia Pérez fue uno de los nombres que sonó la semana pasada? Yo creo que Toa es ganable hace rato. No tiene que ver con lo que está pasando en los casos judiciales que se están ventilando en Soquimich o la responsabilidad política que ella pudiera tener como expresidente del PPD. Y creo que es ganable hace rato con figuras como el concejal Felipe Alessandri, que lleva años trabajando con los vecinos. Esto de la figura nacional, respetando la posición de Raúl Alcaíno, que es una de las buenas figuras que representa cierto bien al electorado de Santiago, yo creo que es un error. Seguimos pensando que a las comunas hay que mandarle un extraterrestre, un rockstar, y tratando de buscar personas en otras partes. Renovación Nacional, por lo menos, tiene muy buena experiencia proponiendo concejales que hacen bien su pega como candidatos a alcaldes, que han resultado electos alcaldes y que han tenido una muy buena gestión. Así que valoro la disposición de Cecilia Pérez, creo que una de las cartas que el sector tiene, ¿cierto?, potentes en materia electoral. Cecilia tiene una trayectoria estupenda como intendenta, como ministra, etcétera, y por lo tanto vamos a medir a todas las posibles figuras en una encuesta y la mejor carta la vamos a presentar para competir. Yo confío también en nuestros concejales, así que creo que tenemos las mejores posibilidades fuera de la discusión que se está dando hoy día, porque a lo menos en Renovación no sustentamos la expectativa de recuperar Santiago por los problemas que pueda tener Carolina Toa. Perfecto, Mario Desbordes, secretario general de Renovación Nacional, muchas gracias por conversar con nosotros. Bárbara. Hasta pronto. Gracias.